producen en la mujer desde el climaterio a la menopausia, requerimientos nutricionales. La encargada de la conferencia va a ser la doctora Susana Pilnik, que es médica, ginecóloga, especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva, magíster en psicoinmunoneuroendocrinología, maestro latinoamericano en endocrinología ginecológica, ex médica de la sección Endocrinología Ginecológica y Climaterio del Hospital Italiano de Buenos Aires, profesora de posgrado de Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Favaloro, vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica. Se desempeña como directora en cursos y diplomados de posgrado a través de la Plataforma Médica de Educación Continua con aval de la Cátedra Libre de la Mujer de la Universidad de La Plata. Diplomado en Climaterio, diplomado de Endocrinología Ginecológica y el curso ABC de Climaterio. Hay también en esta aplicación otros cursos, el curso de osteoporosis dictado por la doctora Paula Rey, que la tuvimos en el congreso el año pasado, curso de infertilidad, doctora Chambelman, y curso de anticoncepción, doctora Lorena Bosa. Bueno, si querés comenzar. Dale, gracias. Muchísimas gracias. Fíjate que Mm, estoy enviando solicitud para poder compartir la presentación. ah, Que no me, Ignacio. Ahora va a poder compartir. Ahora puedo. Sí, Ahí por estamos. favor. Ahora sí. Bueno, buenas tardes, hoy buenas noches a todos. La verdad que es un placer estar acá sobre un tema que recién estábamos como comentando previamente. Se escucha mucho el eco. Ah, Eh, nosotros acá no. ay, Escuchar yo te escucho bien, sin eco. Por ahí ¿no escuchas el eco? Yo sí. escucho con eco. ¿A vos con eco? Ah, Bueno, Marta, sí, si a vos ver. te muteás un cachito, Ahí está. a ver ahora, ahí está, ahí no se escucha más el eco. Perdón a la presidenta, pero era por ahí, me parece. Bueno, buenas noches a todos y lo que estábamos hablando hace un ratito con el doctor era de la importancia que tiene que hablemos de el climaterio, los cambios hormonales, la prevención en una etapa que es cada día más larga debido a que parte de esto se solapa con el envejecimiento. Entonces, es importante que tengamos claros los conceptos que tenemos que, cómo podemos ayudar y cómo podemos ir implementando cambios positivos en la vida de nuestras pacientes, de nuestras mujeres. El objetivo fundamental es entender que la menopausia no es solamente síntomas aislados, no son los sofocos, no es la dispareunia, no es la prevención solamente de osteoporosis, sino que tenemos que tener en cuenta de que todo está interconectado. Yo les voy a contar un poco el impacto hormonal, cómo impacta en la regulación del apetito, la transición a la menopausia, que la transición a la menopausia es el periodo previo a la menopausia y es el de mayor importancia tanto desde lo sintomático como desde la prevención, porque es donde nos consultan las mujeres jóvenes que recién empiezan con sus cambios y es el momento oportuno de intervenir. Las alteraciones del sueño, que es un síntoma muy prevalente en el climaterio y su repercusión en el peso y en el riesgo cardiovascular, lo mismo que los cambios o las alteraciones en el estado anímico, la depresión, que también es un factor de riesgo, no solamente en el peso, sino también cardiovascular.
Y luego finalmente la intervención nutricional, que por supuesto ustedes saben muchísimo más que yo, pero yo les quiero contar qué es lo que nosotros desde la sección de climaterio sugerimos y siempre trabajando en forma en conjunto con los médicos nutricionistas y con la actividad física y demás. Pero bueno, no me voy a adelantar. Un poco esto es para definir un poco de qué estamos hablando. Cuando hablamos de climaterio, hablamos del periodo fisiológico en la vida de la mujer, en donde se produce la regresión de la función ovárica, es decir, deja de producirse los estrógenos y la progesterona. La menopausia solamente significa la última menstruación. Es una pausa en la menstruación. Esto es simplemente lo que significa la menopausia, que a veces se confunden los conceptos, y que para poder decir que una mujer entró definitivamente en su menopausia, tienen que haber pasado 12 meses desde esa última menstruación. Este es un poco el gráfico en donde muestra todo esto es el climaterio. Acá tenemos la premenopausia, la perimenopausia, que es el año previo, la menopausia propiamente dicha y la posmenopausia. Sin embargo, la transición a la menopausia comienza con la disminución de la fertilidad y termina cuando aparece la última menstruación con la menopausia. Ese es el periodo, vuelvo a repetir, de mayor importancia. Eh, Hace ya muchos años, en el año 2001, este gráfico que yo les mostré fue cambiando y se planteó los estadios de envejecimiento reproductivo, porque en lugar de asociar a la menopausia solamente con una cuestión cronológica, se trató de ver cómo iban cambiando los distintos marcadores y los distintos síntomas, y entonces se aplicó estos criterios de Stroke, que son a partir del 2001, que fueron publicados. En el año 2011 se vuelven a hacer algunos cambios y acá se los presento. Fíjense que acá, en esta zonita negra, es donde está la menopausia, es decir, la última menstruación, pero si nosotros nos fijamos, este periodo es el periodo de la transición a la menopausia, que si ustedes se fijan, acá tenemos una transición temprana y una transición tardía. La transición temprana ocurre aproximadamente unos 7 u 8 años antes de que se produzca la menopausia. Es decir, estamos hablando que si el promedio de la última menstruación es entre los 48 y los 52 años, muchas mujeres jóvenes en sus 42, 43 años ya van a empezar a tener cambios vinculados a la producción hormonal. En esto es otro gráfico que muestra lo mismo, cómo vemos cómo se va produciendo el camino de estos cambios hasta llegar a la última menstruación. Y todo lo que viene luego de la menopausia es lo que nosotros definimos como la posmenopausia. Este es un gráfico en donde tratamos de ver cómo se integra a nivel del cerebro, a nivel del hipotálamo, la comunicación con las hormonas sexuales, con estrógeno y progesterona, con los neuropéptidos, con las neuronas, el propio melanocortina, CART, la grelina, la leptina, la insulina, es decir, em, todo lo que le llega para poder equilibrar el gasto y la necesidad de consumo de alimentos. Entonces, en esta etapa en donde la mujer empieza con estos cambios hormonales, veamos un poco qué impacto tienen las distintas hormonas en la regulación del apetito. El estrógeno, la progesterona y los andrógenos modulan la ingesta de los alimentos y el balance energético. Las hormonas también están interactuando constantemente con los péptidos gastrointestinales y con los neurotransmisores. Y esto ocurre en la mayoría de la especie, en la función reproductiva. Acá en este gráfico, que acá todavía estamos hablando del ciclo menstrual normal, todavía no llegué a la menopausia ni a la transición a la menopausia, fíjense
que tenemos en un gráfico de un ciclo menstrual en donde la producción de estrógeno aumenta antes del pico ovulatorio y en esa etapa del pico de estradiol se registra la menor ingesta de alimentos. Sin embargo, en la fase lútea, en donde la progesterona es la protagonista, es donde se registra la mayor cantidad de alimentos. Pero no solamente la mayor cantidad de alimentos, sino una selección de alimentos hipercalóricos, que es un poco lo que les estoy poniendo acá. Sin embargo, en este trabajo, fíjense que muestra cómo hay una mayor puntuación en la preferencia de chocolates, dulces y alimentos salados en la etapa de la fase lútea, que es la etapa tardía del ciclo menstrual. El estrógeno entonces inhibe el apetito, atenúa la grelina y potencia las señales de saciedad por la colecistoquinina, el GLP-1 y aumenta el gasto energético. En cambio, la progesterona estimula la ingesta, enlentece el tránsito intestinal, con lo cual uno diría, bueno, no vamos a tener apetito si el tránsito intestinal es más lento. Sin embargo, paradójicamente, en esa etapa del ciclo es donde las mujeres comen más. Y los andrógenos aumentan la ingesta y las porciones de la cantidad que nosotros vamos a ingerir. Y entonces, ¿cuál es lo que ocurre con estos cambios cuando empieza la declinación de los estrógenos, esta caída y que tiene esta comunicación? Hay una alteración en las señales de saciedad y hay una disminución en el gasto energético basal. Es decir, que va a empezar a cambiar gradualmente el fenotipo corporal en donde en la premenopausia, donde todavía los niveles estrogénicos son suficientes como para continuar el ciclo menstrual, aunque este sea irregular, vamos a seguir teniendo una distribución marginoide de la grasa, va a haber un gasto energético basal estable, hay una composición entre lo que es masa magra y masa grasa que se conserva y está preservada por la acción de los estrógenos y la sensibilidad a la insulina sigue estando normal o alta. En cambio, cuando ya los niveles hormonales decaen, pasa a haber una redistribución del tejido graso más de forma androide, más visceral o abdominal, una disminución del gasto energético, comienza la sarcopenia, es decir, hay un cambio entre lo que es el tejido magro y empieza a disminuir lo que tiene la masa muscular las mujeres y ahí es donde es importante hacer tanto hincapié en lo que es el ejercicio, la parte de fuerza, de musculación para conservar esa masa para evitar la sarcopenia y aparece la insulinoresistencia con riesgo de la diabetes tipo 2 o los riesgos cardiovasculares que esto significa. ¿Por qué? Porque la disminución de los estrógenos genera una menor activación a nivel de los receptores y hay una mayor lipólisis, un aumento de la lipogénesis con un adipocito muy hiperactivo y esto es muy rico y con una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias, lo que favorece la insulinoresistencia. Hay como una especie de solapamiento en donde aparece esta insulinoresistencia debido a que también por el proceso de envejecimiento hay una regulación de receptores menor. Es decir, que en la transición a la menopausia, que es la que yo tanto les estoy marcando, disminuye la concentración del estradiol circulante. Esto nos lleva a alteraciones del gasto y a mayor conservación de la ingesta. Hay un aumento de peso que se debe al incremento de la masa grasa a expensas de la masa magra, o sea, todo lo que nosotros aumentamos a lo largo de un año va a tener una distribución más favorable hacia la masa grasa en comparación con la masa magra y esto es lo que nos genera un incremento en el riesgo
cardiometabólico. La disminución de los estrógenos genera una disminución en la eliminación hepática de la insulina, con aumento de la insulinoresistencia, altas tasas de lipólisis, con aumento de la síntesis de triglicéridos, y como consecuencia del mismo también se observa una disminución de la subfracción de la HL2, que es más protectiva, es decir, tengo un perfil más aterogénico, insulinemia, insulinoresistencia, con mayor riesgo de síndrome metabólico, en donde algunos trabajos muestran que en la premenopausia, en un grupo de mujeres, en un estudio muy interesante que hicieron en el Hospital de Clínicas, no encuentran, lo dividen en premenopausia, transición a la menopausia y posmenopausia, y ellos no encuentran riesgo de síndrome metabólico, y sí lo encuentran que aumenta a un 22% cuando las mujeres llegan a su menopausia. En este estudio, que me parece muy interesante porque es muy gráfico, en el estudio SWAN, que se hizo en 7.000 mujeres caucásicas, 3.900 afroamericanas, 1.600 hispanas, 562 chinoamericanas, 803 japonesas americanas, y acá se evaluó el índice de masa corporal, el estatus menopáusico, la inactividad física o la actividad física, el uso de hormonas y la etnia y la edad. Y fíjense qué interesante los resultados con lo que ellos se encuentran, que el incremento de la grasa subcutánea está vinculado al envejecimiento, pero que el aumento de la masa grasa, sobre todo la visceral, y la pérdida del gasto energético, se debe al estatus hormonal. Y que una de las cosas que es muy interesante es que el mejor modulador de esto parecería que es la actividad física. La actividad física emergió en este trabajo como un predictor modificable muy poderoso en esta etapa. Entonces es el momento en donde nosotros hacemos tanto hincapié que la mujer que no hacía actividad física lo empiece a hacer, o aquella que lo hace lo intensifique y agregue también la parte de ejercicios de fuerza y de musculación, que le van a venir bien desde el punto de vista, no solo, o sea, lo aeróbico y la parte de fuerza y de musculación, que además va a venir bien para la parte cardiovascular y también para la prevención de osteoporosis. En este trabajo que se presentó hace muchísimos años, que fue muy interesante en la época en el Hospital Francés, cuando el servicio de endocrinología estaba el doctor Sinai y la doctora Susana Leiderman, hace muchos años de esto, en conjunto con la gente del Hospital Churruca, hicieron este trabajo que, si bien el N de pacientes es muy pequeño, fíjense que, pero lo traigo, si bien es viejo, porque me parece que es muy representativo, en donde se dividió el grupo en pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas. Y observen qué es lo que ellos encontraron. Encontraron que las pacientes posmenopáusicas tenían un mayor índice de grasa, sobre todo de grasa central, visceral, y que cuando hicieron el índice cintura-cadera puntuaban más altas a que esas mujeres en su posmenopausia. Es decir, que el cambio hormonal se veía reflejado en un cambio físico muy concreto. En este otro estudio, que también me parece como muy gráfico para entender estos cambios vinculados a lo hormonal, fue un estudio observacional de 4 años en 103 mujeres caucásicas y 53 afroamericanas, en donde se midió la masa grasa, la masa magra, la grasa abdominal, la ingesta, es decir, qué comían, y el nivel hormonal y la actividad física. Y en un grupo muy pequeñito, además, se midió el gasto energético de 24 horas por calorimetría. Fíjense que ellos encuentran que las mujeres de mediana edad aumentaron la grasa subcutánea con la edad, lo mismo que los decía el estudio SWAN, y que la menopausia se asoció
asoció con un aumento de la grasa corporal y de la grasa visceral, es decir, que hay una vinculación directa del cambio hormonal con el aumento de la grasa total y fundamentalmente la redistribución a la grasa visceral. Y que el inicio de la menopausia se asocia con una disminución del gasto energético y de la oxidación de las grasas, lo que predispone a la obesidad, con lo cual deberíamos tener recomendaciones con respecto al cambio de estilo de vida. Este es el trabajo que yo les comentaba realizado en el Hospital de Clínicas, en donde dividieron las mujeres en premenopáusicas, mujeres en transición a la menopausia, transición temprana, transición tardía y mujeres posmenopáusicas. Y ellos largan del 0% en la premenopausia de síndrome metabólico a un 22%. Es decir, que tenemos mucha información en distintos trabajos que han utilizado diferentes parámetros en donde vemos de que la grasa visceral y la adiposidad central aparece o se incrementa vinculado a los cambios hormonales, que esto a su vez sabemos todos que favorece la insulinoresistencia y favorece las citoquinas proinflamatorias, lo que nos va a dar un incremento del síndrome cardiometabólico. Y la obesidad central no solamente es el depósito inerte, sino que sabemos que es altamente disfuncional y acelera el daño vascular. Pero además, en la menopausia, además de estos cambios producidos por la deficiencia estrogénica, en donde vemos que, como ya lo dije, el aumento de la grasa visceral y disminución del gasto, ese desbalance, está potenciado por la restricción crónica del sueño. Ustedes saben que esto es un síntoma muy prevalente. Las mujeres habitualmente consultan. Su primera consulta es fundamentalmente por los sofocos y en segundo punto es por las alteraciones del sueño. En general, las mujeres en las alteraciones del sueño se dividen en insomnio, sueño fraccionado o interrumpido, me despierto varias veces en la noche, que a veces se asocia a sofocos y a veces no. Hay una alteración en la arquitectura del sueño como cambio de los cambios hormonales o me despierto antes de lo planificado. Las tres conforman lo que son las alteraciones del sueño. Hay una alteración, como dije recién, en la arquitectura del sueño, en donde el 59% de estas mujeres presentan insomnio, el 43% reportan apneas o ronquidos. Ustedes saben que la apnea del sueño es un marcador de riesgo cardiovascular muy importante y el 20% tiene dificultades para dormir atribuidas a los sofocos. La transición a la menopausia es donde se incrementa 3 veces este riesgo de trastornos del sueño. Las causas de cómo está vinculado a este cambio hormonal intervienen las dos hormonas más importantes del ciclo menstrual, el estrógeno, que inhibe la activación de las neuronas del núcleo preóptico ventrolateral, que induce y mantiene el sueño, y la progesterona, que tiene acción a nivel del sistema nervioso central, se tiene que transformar en alopregnenolona, se une al receptor GABA, que es el depresor el que promueve el sueño. Ustedes saben que la progesterona induce ese sueño, es el sueño que nos cuentan las pacientes cuando están en el primer trimestre de embarazo porque tienen altos niveles de progesterona y esto es justamente un mecanismo central a nivel del sistema nervioso central que tiene la progesterona. Y lo primero que ocurre cuando las mujeres se inician la transición a la menopausia es la deficiencia de progesterona, que luego se acompaña de la deficiencia del estrógeno. También las fluctuaciones hormonales modulan a los neurotransmisores que favorecen estas alteraciones del sueño. Generalmente la etiología es multifactorial. Y hay que tener en cuenta que aquellas mujeres que tienen sofocos, que tienen sobrepeso o que tienen historias de mal dormir, van a verlo empeorado en esta etapa.
Este es el trabajo de Swan en donde ellos marcaron los porcentajes de las alteraciones del sueño en el climaterio y cómo, fíjense, van aumentando a medida que atravesamos la premenopausia, la perimenopausia y la posmenopausia. Este es un trabajo que me parece muy lindo porque acá justamente evaluaron las tres situaciones: el insomnio, el sueño fraccionado o despertarse antes. Y si ustedes se fijan en el gráfico, la transición tardía es la que pica en la mayor incidencia de las tres situaciones, que por supuesto en la posmenopausia se mantienen los trastornos del sueño, pero acá se solapa bastante con los trastornos del sueño producido por el envejecimiento. Y por supuesto que en la menopausia quirúrgica, en donde se extirpan los ovarios, siempre la sintomatología es más abrupta, mucho más complicada que cuando es una transición más, más pausada. Este fue un trabajo que nosotros hicimos en el Hospital Italiano para reflejar cuál es la realidad de los trastornos del sueño de nuestras mujeres. Fueron 195 mujeres entre 40 y 59 años, con un seguimiento de 43 meses, y las mujeres estas venían al consultorio de climaterio, pero no por trastorno del sueño, venían porque a consultar por hacer su control anual, a ver si continuaban con la terapia hormonal. Es decir, nosotros invitamos a participar a todas aquellas mujeres que querían participar en este estudio y le suministramos un cuestionario de sueño de Oviedo, un índice de calidad de sueño de Pittsburgh, que es importante porque muchas veces nos encontramos con las mujeres que nos dicen: ¿cómo duerme? Yo duermo bien. ¿Y cómo se despierta? Cansada. Entonces no duerme bien. Y el índice de calidad de sueño de Pittsburgh nos permite puntuar la calidad de sueño, no solamente las horas, sino la calidad de sueño. Y la escala de somnolencia de Epworth, justamente para ver qué somnolencia quedaba al día siguiente. Bueno, acá es las distintas características en donde lo que no hicimos para no tener sesgo, toda paciente que quería participar, participaba. Es decir, pacientes que estaban con terapia hormonal, pacientes que estaban con medicación para sus trastornos tiroideos, pacientes con índice de masa corporal más alto. Em, es decir, toda aquella que quiso participar se incorporó en el estudio. Y lo que nos encontramos es que aquellas mujeres que tenían menos años de menopausia, es decir, que se acercaban más a su última menstruación, que es, dijimos que el periodo de la transición a la menopausia es el más complejo, tenían un peor marcador de insomnio, de acuerdo al CIE-10, tenían hipersomnia y puntuaban más alto en la escala de Pittsburgh, que es la que nos daba la mala calidad de sueño. Acá nos encontramos que el promedio de horas de sueño era bajo, era 6 horas y media, cuando lo ideal es que mínimo 6 horas, y todos los trabajos coinciden que aquellas personas que duermen menos de 6 horas en forma crónica, esas personas tienen un incremento en el riesgo cardiovascular o riesgo de accidente cerebrovascular. Hubo prevalencia de insomnio. El 46% tuvo un puntaje alto, el 13% informaron ronquidos, el 10% dormían mal por la apnea y el 7% tenía espasmo de piernas inquietas. Y se asoció con sofocos, con mala calidad de sueño y con somnolencia diurna. Es decir, en un trabajo en que nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es la realidad nuestra de las mujeres que vienen a atenderse al hospital italiano? ¿Y por qué es importante estos trastornos del sueño y por qué nos lleva a incrementar la obesidad y el riesgo cardiovascular? Porque en realidad
nosotros vivimos como si fueran dos cuerpos. Nosotros tenemos una actividad predominantemente simpática durante el día, que es la que nos prepara para la defensa, para enfrentarnos con los problemas cotidianos, y una actividad vagal a la noche, que es cuando descansamos, cuando dormimos, que sirve para reparar todo el daño que se puede haber producido durante el día. Los trastornos del sueño, los hábitos de trabajo en turno, no aquella persona que trabaja de noche, sino aquellas, por ejemplo, las enfermeras que hacen turnos. Un día trabajan de día, después trabajan uno de noche, después dos de día. Esas personas o el mismo proceso de envejecimiento favorece una restricción crónica del sueño que me lleva a este desbalance a nivel del sistema nervioso autónomo que favorece el deterioro de la respuesta inmune, mayor estrés oxidativo, insulinoresistencia, disfunción endotelial e inflamación, todo lo cual me lleva a un incremento de riesgo. Se sabe que la restricción crónica del sueño, es decir, dormir menos de 6 horas, favorece el deterioro cognitivo, más ansiedad, alteraciones de la microbiota, aumento de la diabetes, de las enfermedades oncológicas, de la depresión y de ganancia de peso. Pero me parece muy interesante que hablemos un poco qué pasa con la restricción crónica del sueño y las alteraciones a nivel de la microbiota. Lo que se ha observado es que la privación crónica del sueño favorece una disbiosis, una desbalance a nivel intestinal y que favorece la alteración metabólica con disminución de la GLP-1, del péptido I y aumenta la grelina y disminuye la leptina. Lo que se ha visto es que con restricción crónica del sueño hay un aumento de la ingesta, modificación a nivel de la microbiota, hay un desbalance de la misma y resulta en inflamación del tejido adiposo blanco y una alteración a nivel de la barrera intestinal, lo que lleva a una mayor producción de monosacáridos y ácidos grasos y una mayor disponibilidad energética. Y esto lo que vemos es que hay un aumento de los firmicutes, una disminución de los bacteroides, puede haber hasta un aumento hasta de 150 kilocalorías y contribuye definitivamente al desarrollo de la obesidad. Por lo tanto, pensar en la restricción crónica del sueño, que es tan importante, vivimos en una sociedad conectada 24 horas. Tenemos gente que por razones de trabajo, por razones familiares que tienen familia que vive afuera y tienen diferencias de horario, es lo más común es cuando nosotros le preguntamos a la paciente, ¿y cómo duerme? Y no, duermo bien. ¿Cuántas horas duerme? Y 4 o 5 horas, porque en realidad me termino acostando a las 12 de la noche y me tengo que levantar antes de las 6 porque si no, no llego. Esta restricción crónica del sueño favorece desde todos los lugares donde los veamos, incrementa la disbiosis intestinal, incrementa la obesidad, altera todas las hormonas que regulan el apetito y genera finalmente un incremento en el riesgo cardiovascular o cardiometabólico. Y este es un gráfico que es como más complejo, pero que nos habla claramente de que dormir pocas horas a la restricción crónica favorece, por un lado, en lo que dijimos antes, el aumento de la grelina, la disminución de la leptina y aumenta el apetito con el riesgo de obesidad, favorece la hipercolesterolemia, aumento del estrés oxidativo, la actividad simpática, las citoquinas proinflamatorias, el incremento de la presión arterial, la intolerancia a la glucosa y la insulinoresistencia que favorece la diabetes y también todo ello me lleva a un incremento de la aterosclerosis. Es decir, mi función cuando yo tengo una mujer en su inicio, en su transición a la menopausia, es hablarle de la prevención. Es decir, y una de ellas es
la cantidad de horas de sueño. Nosotros tenemos habitualmente que nuestras pacientes a veces vienen a los 40 años sin ningún síntoma de transición a la menopausia, ciclando regularmente y la consulta es, vengo a ver qué puedo hacer para llegar lo mejor posible. Bueno, ahí es donde tenemos que tener presente esto para poder justamente hacer la prevención. Pero además, los cambios o las alteraciones en los niveles hormonales de la secreción estrogénica genera esta disminución, una disminución a nivel de las monoaminas cerebrales, con un mayor estado general de la alerta y una respuesta exagerada al estrés, más ansiedad, irritabilidad y un mayor riesgo a la depresión. ¿La tienen todas las mujeres? No. Todas las mujeres tienen esta disminución del estrógeno, pero acá también depende de la personalidad, de la situación que ella esté viviendo, de un montón de otros factores, el antecedente de depresión previa, por ejemplo, depresión postparto, son factores que van a ser facilitadores de que esta mujer en este cambio hormonal tenga alteraciones del ánimo. Sabemos que aproximadamente un 38% de las mujeres tienen alteraciones del ánimo, sobre todo en la transición a la menopausia, generalmente asociado a síntomas vasomotores severos, prolongados, a disfunción tiroidea, la menopausia quirúrgica, que es abrupta, la historia de depresión previa, que ya lo dije, o la depresión postparto, o la irritabilidad o la disforia premenstrual, o aquella mujer que cuando está tomando anticonceptivas en la semana previa se pone como mucho más irritable o muy depresiva, es decir, que tiene una alteración en una distimia, esa mujer tiene más chances en esta etapa de transición a tener depresión. Y por supuesto, cómo es su entorno, su red de contención y duelos, divorcios, mudanzas, estos son factores agravantes. Y en esto, que me parece interesante, es qué pasa con la vinculación entre los receptores estrogénicos y el incremento o la hiperactividad del eje hipotálamo hipófiso adrenal, es decir, la reactividad frente al estrés o la depresión. Ustedes saben que tanto el estrés como la depresión es como las dos caras de una misma moneda. Se van a activar los mismos neurotransmisores que van a terminar para un lado o para el otro. Este es un gráfico de marcación de cómo la programación fetal, es decir, intraútero, ya existe una expresión de los receptores estrogénicos que se distribuyen ampliamente en todo el cerebro, pero fundamentalmente se distribuyen a nivel de la amígdala. La amígdala está vinculada con las emociones. Y esta expresión de los receptores estrogénicos neonatales van a tener una relación con el eje hipotálamo hipófiso adrenal en la vida adulta. Es el que va a limitar esa descarga o o va a ser permisivo con ella. Si bien no está claro cuáles son los mecanismos moleculares por lo cual esa estrogenización ejerce su consecuencia en el eje hipotálamo hipófiso adrenal maduro, es interesante para poder entender la mayor reactividad que suelen tener las mujeres vinculadas a estos cambios hormonales. Los estrógenos sabemos que es una especie de buffer, de modulador entre lo interno, las respuestas químicas internas y los estresores externos. Las mujeres, en comparación con los hombres, generan más cantidad de corticosteroides y es un potente estimulador, y también se ha visto que cuando se hacen pruebas de laboratorio con estresores, la mujer tiene una respuesta mucho más intensa que las que tienen los hombres, y quizás esta sea una explicación de por qué tienen más riesgo de depresión en comparación con los varones. Y parecería como que hay una respuesta sexodependiente. Y lo que se ha visto es que en animales de experimentación,
es que la relación de la llegada de la amígdala, los axones que tienen de la amígdala y la respuesta autonómica es diferente en el macho y la hembra. En la hembra, fíjense que es mucho más arborificado, es decir, tiene una comunicación más fluida, mayor en comparación a la del macho y que además tienen una mayor cantidad de receptores para justamente cuando se activa el CRH poder pegarse en esos receptores, lo que da una respuesta de estrés más prolongada y más intensa que el varón. Esto, bueno, es un poco más de lo mismo, en donde la respuesta masculina tiene menos cantidad de receptores del CRF1, una respuesta menor. El de la mujer es una respuesta mucho más intensa y muchísimo más prolongada. Nosotros hicimos nuestra experiencia con respecto a la prevalencia de depresión en unas mujeres que consultaban en el hospital italiano, en 180 mujeres, en donde simplemente les dimos una escala de Beck para ver qué es lo que nos encontrábamos. Y fíjense que nos encontramos que de nuestra población el 38% tenían depresión en esta etapa de la vida, pero de ellas un 8% tenían una depresión severa. Con lo cual es muy importante preguntar el estado anímico. Es fundamental en tomarnos el tiempo del interrogatorio. Y lo interesante de que este grupo se asociaba un mayor riesgo depresivo asociado a la obesidad, al cigarrillo y a los síntomas vasomotores. Por lo tanto, parecería como que hay em, una sumatoria en donde la transición a la menopausia se va vinculada con los cambios hormonales, la genética, la epigenética, la personalidad, el estrés, el soporte social, las condiciones de salud para una mayor o menor sintomatología en esta etapa. Y acá es un poco el reflejo como el estrés en forma directa va a aumentar el CRH, el ACTH, como el cortisol, y que esto va a tener impacto en el sistema inmune, en la parte metabólica y también en la salud mental y lo que estamos hablando ahora en el sobrepeso, en la obesidad y el riesgo cardiometabólico. Y esto es un gráfico más chiquitito en donde el estrés aumenta el CRH, aumenta el cortisol y el cortisol me favorece la gluconeogénesis con aumento de la glucemia, a su vez me favorece el aumento de los triglicéridos y la disminución del HDL, con lo cual favorece la dislipemia. El cortisol favorece la obesidad con aumento de los ácidos grasos no esterificados, insulinoresistencia, aumento de la insulina, aumento de la presión arterial, también a nivel de aumento de fibrinógeno del PAI-1, alteraciones de la coagulación, alteraciones de las citoquinas proinflamatorias con inflamación endotelial. Es decir que el detonante es el cambio a nivel del estradiol, que hace que tengamos más propensión a alteraciones del sueño, a la depresión, y esto me lleva también el mismo estradiol a alteraciones en el metabolismo con reducción del gasto y una redistribución diferente del tejido graso que aumenta la insulinoresistencia. Y esto me lleva a que tenemos que plantear o redefinir un estilo de vida diferente para justamente disminuir el riesgo cardiometabólico de estas mujeres. Tenemos que pensar, que era un poco lo que hablábamos antes de que yo iniciara la charla con el doctor, teníamos que hablar de la pregunta y la prevención. O sea, lo que más tenemos que hacer énfasis es interrogar a la paciente, saber que existen hoy una amplísima herramienta de tratamiento si ella está con sofocos, si está con restricción crónica del sueño, existe desde empezar con lo que nosotros denominamos la higiene del sueño, técnicas de relajación y intervenciones conductuales, ya sea no solamente la parte
buscar solamente el descenso o la parte restrictiva de una dieta, sino que tratar de con- consensuar con ella para que pueda aceptar este cambio en en esta etapa de la vida, en donde gradualmente se nos va a solapar estos cambios hormonales y en un futuro muy cercano todo lo vinculado al envejecimiento. Y que por supuesto la red tiene que ser multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de cortar este círculo vicioso en donde la caída de los estrógenos va a favorecer a todo lo que dijimos antes, trastornos del sueño y el insomnio, a el aumento de la grasa visceral y a la depresión o al estrés, que me incrementa el riesgo cardiovascular. Y la única manera que yo tengo de hacer estos cambios es tratar de modificar lo que puedo modificar. No puedo modificar la edad, no puedo modificar la genética, ni tampoco la edad de la menopausia, pero sí puedo tratar de modificar las estrategias nutricionales para tratar de mejorar esa recomposición de la masa grasa, justamente transformarlo en la masa magra, y también ver si empezamos a implementar la actividad física. Es decir, el objetivo es mejorar la higiene del sueño, mejorar el estrés, ya sea con técnicas de relajación, mindfulness, terapia cognitiva conductual, todo lo que nosotros tengamos de herramientas como para tratar de revertir esta situación. Y en base a las guías últimas de la Sociedad Internacional de Menopausia, yo les traje cuáles son las sugerencias nutricionales. Por supuesto que esto es expertise de ustedes, pero desde lo nuestro es... Siempre tratamos de enfatizar que el objetivo no es la dieta restrictiva ni el descenso abrupto de peso, sino que empiece a cambiar el hábito alimentario, en donde tenga que tener en cuenta cuáles son aquellos nutrientes que son importantes de tener en su dieta, que por supuesto haga la consulta y la trate de amoldar a su estilo de vida. ¿Cuáles son las que nos sugieren estas guías de la IMS, de la Internacional de Menopausia? La primera que ponen ellos es la dieta mediterránea, dado que tienen mucha evidencia a largo plazo porque tiene una composición integral, es más amigable para la paciente y porque ha demostrado prevención general y cardiovascular. También mencionan la dieta DASH para, sobre todo en aquellas pacientes hipertensas, que también ha resultado a mediano plazo muy eficaz. No recomiendan tanto el ayuno intermitente porque faltan datos a largo plazo y porque muchas veces se pierde la adherencia con la paciente, pero lo que sí ha demostrado es que la reducción modesta de peso disminuye los sofocos, y ahí entramos en un círculo virtuoso, porque la disminución de los síntomas vasomotores va a generar que nuestra paciente probablemente duerma mejor, y esto es como que cortamos ese circuito de la obesidad. Diferentes trabajos, fíjense en este estudio, 6.000 mujeres, en ambos han demostrado que pequeña reducción del peso ha mejorado los síntomas vasomotores. Y con respecto al resto de los requerimientos nutricionales, la sugerencia es el calcio, 1.200 miligramos día, para prevención de osteoporosis, vitamina D de 800 a 1.000 unidades día, para también para mejorar la absorción del calcio, y además por todas las virtudes que hoy cada día sabemos más de la vitamina D. Y yo no sé ustedes, pero cada día nos encontramos con más pacientes con deficiencia de vitamina D, ya sea porque se protegen con pantallas para tomar sol, porque además están trabajando todo el día encerradas y no lo provee naturalmente, pero bastante deficiencia al respecto. Proteínas 1,2 a 1,5 para prevención de la sarcopenia, omega 3 para prevención cardiovascular, fibra y magnesio son las recomendaciones de la Internacional de Menopausia
para las mujeres en esta etapa de la vida. Y con respecto a esto, es una pata de las cosas que tenemos que hacer, es incrementar el tema de la actividad física. Y acá es actividad física versus ejercicio físico, porque nos encontramos con mujeres en donde muchas de ellas, cada vez menos, son sedentarias y de repente no las podemos mandar al gimnasio a que empiecen a hacer actividad física, a hacer ejercicio. Entonces, de a poquito, que empiecen con una actividad basal diaria, que caminen, que den vuelta a la plaza, que lo vayan haciendo gradualmente y el ejercicio físico ya es como más planificado y requiere probablemente más dedicación, pero es preferible que empiecen con poco a que empiece, se esguince y después no haga absolutamente nada. El objetivo de esto va a tener un impacto, por supuesto, a nivel cognitivo, cardiovascular y de la masa ósea. Y la recomendación es 150 minutos semanales de moderado de caminar o nadar o 75 minutos semanales más vigoroso, mínimo 2 días en la semana. Estas son las recomendaciones. Personalmente creo que se quedan cortos con 2 días por semana. Y la integración sería el patrón nutricional, el movimiento para mejorar la regulación metabólica. Y el final les quiero dejar como una reflexión que la mediana edad, esta etapa de la vida, y es la mediana porque cada vez por suerte somos más longevos, no es un declive fisiológico, sino un momento óptimo para adaptar una estrategia, un cambio de estilo de vida, que es fundamentalmente nuestra intervención más importante. Por lo tanto, tenemos el pilar clínico con la anamnesis, el pilar psicosocial, el monitoreo activo de la depresión y del sueño, que si no lo preguntamos, las pacientes muchas veces no lo dicen porque lo dan como normal. Duermo menos, bueno, debe ser la edad. Bueno, estoy más deprimida, debe ser la edad. Lo asumen como con una naturalidad que la tenemos que poner de manifiesto. Y por supuesto, el pilar nutricional y de actividad física fundamentales para una longevidad saludable. Muchas gracias. Bueno, perdón por el eco que por ahí hace No, mi ahora no. intervención. Ah, buenísimo. Bueno, te quería agradecer, la verdad que nos llevaste por todo el panorama de la perimenopausia y la menopausia y súper didáctico, brillante, gracias. Te quería hacer una pregunta un poco por esto de la transición, que sería la transición por ahí más importante, la más cerca de la menopausia. Y antes también en la transición temprana, muchas veces vienen a la consulta, por ahí más a ustedes, pero bueno, en confianza nos dicen que disminuye mucho su sexualidad. En una primera etapa uno le echa un poco la culpa a la falta de hormonas femeninas, pero en una segunda etapa, después por ahí, qué sé yo, después de los 50, entre los 60 años, por ahí a la disminución de los andrógenos. Y hay personas que reciben DEA. ¿Vos qué Ujú. opinás sobre la suplementación con DEA? Ex- excelente pregunta. Mira, pero te lo comento con respecto a la disminución de los andrógenos. En realidad es una disminución muy paulatina y la disminución del deseo es muy difícil de evaluar, es multifactorial. No podemos, yo siempre les digo a mis pacientes, por suerte no somos una suma y una resta hormonal. Tenemos un montón de otros factores que influyen en estos cambios con respecto al deseo. Eh, Hay tablas para poder regularlo, eh, y no es tan sencillo, no es tan sencillo el poder tamizar si realmente la paciente tiene una disminución del deseo real vinculado a este cambio. Con respecto a la DEA, no hay ningún, o sea, DEA tuvo como un auge hace unos años atrás, donde parecía que era la panacea. En realidad no hay ningún paper, ninguna sociedad
desde la Internacional de Menopausia, la Latinoamericana, o sea, ninguna que avale la DEA para tratamiento de la disminución del deseo. No hay trabajos comparativos. Fíjate que inclusive en Argentina no tenemos DEA, la No, tenés que mandar a preparar. Lo que sí está claro con respecto a la DEA es la utilización para la lubricación como óvulo, que eso sí salió. Yo vengo de cuando, o sea, yo estuve en el italiano, pero previamente a eso estuve un tiempo en la sección de endocrinología del Hospital Francés, en la época que esa sección era maravillosa, de verdad era maravillosa. Y mi jefa, la doctora Leiderman, era fanática de la DEA. sí. Y en ese entonces era, bueno, le poníamos todas las fichas a la DEA. Y la verdad es que no, No a tal encuentro. punto que en Estados Unidos lo venden como una vitamina Un más. O sea, suplemento, un en ese suplemento. entonces me acuerdo que le decíamos, si alguien viaja, que le traigan un pote de esos grandes como venden en los drugstores, pero no demostrado. Y los últimos trabajos, porque hay todo un posicionamiento de las sociedades serias con respecto al uso de los andrógenos. Viste que está con el tema de el chip maravilloso, Sí. sexualmente todo bien. Bueno, en base a eso, nosotros, por ejemplo, sacamos, no fuimos los únicos, un posicionamiento el año pasado de la utilización de andrógenos y tiene una indicación precisa. Y la DEA justamente no ha demostrado que no hay bibliografía que te lo avale como tratamiento. Ah, bueno, perfecto. Mientras tanto, que aparezcan preguntas, te voy a hacer otra pregunta yo. Una de las cosas que uno tiene mucha, o sea, pone mucha atención es la disminución de la masa ósea, ¿no es cierto? En estas mujeres sobre todo. Entonces, ustedes, si yo sé que por ahí hay un metabolismo en la grasa periférica de estrógenos que me pueden llevar a mantener el hueso por ahí 4 años, ¿en qué edad sería ideal para pedir una mujer que viene a una consulta la primer densitometría, hablando de personas, de mujeres normales, hablando de mujeres que Sí, no tienen ningún tipo de antecedente, que no tienen corticoides, que no tienen exceso de hormona tiroidea, X. Una mujer sí, sin problemas. sí, sí, en realidad el pico de mayor pérdida lo tiene el primer año de su perimenopausia, es decir, cuando empieza con esas fluctuaciones, con esa oligomenorrea que menstrua muy esporádicamente y después deja de menstruar. En realidad, las guías dicen una cosa, pero en realidad ese es el momento adecuado, Ah, porque si no, bueno. no sabes con qué largás. Claro, Eh, sí, yo tenía entendido que muchas era para ver cómo empezaban y después los cambios que tenían. Así exacto. que, En realidad los guías, cuando vos las lees, te dicen que si la mujer no tiene factores de riesgo, no tiene, como decís bien, corticoide, no es de talla chiquita, tuvo una menarca tardía, una menopausia temprana, o sea que tiene factores de riesgo para osteoporosis, a en esas había que pedirle, las otras no. claro. Yo creo, y esta es una cuestión que yo la hago, creo que no es invasivo y se merece una densitometría. eh, Bien. Estamos hablando de En prevención. el primer año, Y la claro. osteoporosis, cuando no es lo mismo llegar como los bomberos después que se incendió, que cuando uno puede hacer las estrategias previas. Perfecto. Acá hay una pregunta, dice, ¿qué pasa con las pérdidas de orina? Nos dicen, se me escapó un chorrito. Esa es una consulta súper frecuente porque de la misma manera, acá no lo traje, pero de la misma manera que el estrógeno se deja de tener acción en distintas partes, también lo tiene en toda la zona uroginecológica. Lo que habitualmente la mujer manifiesta es la sequedad vaginal o la dispareunia, con dolor cuando tiene relación. Pero no es solamente el tema.
vejiga y uretra también tienen esa deficiencia estrogénica. Entonces, yo me encuentro con dos cosas. Con una vejiga que se pone más pequeñita, lo que hace que tenga que ir a orinar más seguido, que me tenga que levantar de noche a hacer pis, y que además el chorro miccional no tiene la misma potencia, entonces siempre me queda un residuo. Por eso es que las mujeres plantean, bueno, fui al baño y a los 5 minutos o no alcancé a salir del baño y tuve que hacer otro. Esto mismo hace que no tenga la misma continencia y entonces se produce un acodamiento diferente, un cierre diferente de esa vejiga y frente al esfuerzo de toser, agacharme, reírme, puede escapar. La solución es la misma, o sea, es tratar de revertir esa pérdida de estrógeno local. Ahí es, en forma local se revierte. Ajá, acá me dice, y es importante, mismo la misma persona, cómo se maneja eso, un poco, ya lo dijiste, y es importante la rehabilitación de suelo pélvico a Sí, través de en muchos ejercicios, ¿no? pacientes sí, en otras no, en donde simplemente dándole un óvulo o una crema van a revertir el síntoma, por ahí no es necesario. Cuando la incontinencia es mucho más importante, por supuesto que sí, porque hay que tonificar toda esa zona. Claro, Pero hay que acordarse que el mejor tónico es el estrógeno. claro, claro. Y ahí han salido estrógenos la otra vez, difusión en los diarios salió que habían una tanda de estrógenos nuevos que eran que no tenían tantos efectos adversos. Yo Sí, busqué y no. Ah, hay tres tipos, por lo menos en Argentina, ¿eh? Es en Europa o en Estados Unidos hay más. Nosotros tenemos el estriol, que es un estrógeno débil, que hay que usarlo con cierta frecuencia porque tiene un metabolismo en 16 horas desaparece su efecto. ah, Tenés el promestrino tiene la misma virtud que el estriol, o sea, en mejorar el tejido, pero no pasa al torrente circulatorio. Entonces lo puedes utilizar en pacientes con cáncer de mama, que es todo un tema para los pacientes claro. con cáncer de mama. Acá tiene más de 40 años de trayectoria, digamos, el promestrino, como para poder utilizarlo. Obviamente en esas pacientes siempre uno hace pide el consenso del oncólogo, pero se Sí. puede utilizar. Ah, Y más recientemente salieron los óvulos de DEA, que eran los que, bueno, fue la pregunta de, claro. son los óvulos de DEA, que también mejoran igual que los otros, tiene la desventaja de que tiene que ser utilizado diariamente. Sabe, los otros uno puede de alguna manera jugar con la eficacia, cómo se siente la paciente y va subiendo la dosis. Y en un momento se pensó que además los óvulos de DEA podían tener un impacto a nivel del libido, a nivel central. Sí. A la fecha eso no se descubrió. No sé. Uno de los más laboriosos en los óvulos de DEA Bebé. fue un canadiense, el doctor Labrie, que trabajó muchísimo en eso. Pero bueno, falleció y ahí quedó la Ahí investigación, no quedó. se siguió, pero fue el Oh. que puso en el mercado esta nueva Ah. formulación. Acá hay otra preguntita. ¿Se puede dar estrógenos cuando hay antecedentes familiares de cáncer de mama? Sí, absolutamente sí. Ah. Si la paciente no lo tiene, absolutamente sí. Ujú. Y te hago una pregunta porque otra más, porque no tengo. Generalmente los estudios que se hacen como prevención para diagnóstico preventivo de cáncer de cuello, ovario, o sea, hacer el PAP, la transvaginal. En Europa es como, por unas pacientes que tengo, no les autorizan hasta una cierta edad. Acá es como que tenemos un poco más de permiso, digamos así, pues no tenemos tanta prohibición de pedir los estudios.
¿Hasta cuánto sería ideal hacer un PAP, pedir una transvaginal? Buena pregunta también. En realidad no está todo reglado. ¿Por qué? Porque te cambia mucho aquella mujer que tiene una actividad sexual y hay mujeres que pasado determinada edad ya no la tienen, entonces su riesgo disminuye y por ahí no tendría sentido seguir haciendo el Papa Nicolau. En aquellas mujeres que tienen una actividad sexual activa, bueno, en general hasta los 70, 75, depende el servicio, le dicen que deberías continuar. No lo continúas anualmente. O sea, si esta mujer tiene dos Papa Nicolaos normales, uno podría espaciarlo para hacerlo cada 2 o 3 años. Ajá. Con respecto a la ecografía transvaginal, no es un estudio de rutina. O sea, nosotros lo damos porque pedimos y porque tenemos mucha presión de las pacientes de, no, pedime todo. Sí. Pero en realidad no forma parte de la consulta, así como uno pide la mamografía o la densitometría. Claro. En realidad, la ecografía, estamos hablando de la menopausia, ¿no? Sí, sí. Si la mujer no tiene sangrado, no ha tenido ningún spotting ni ninguna cosa que nos haga sospechar, no sirve. Y tampoco nos sirve para evaluación del ovario, porque el ovario no tiene screening, así como la mamografía nos sirve como screening para el cáncer de mama, para el ovario no hay, porque el ovario suele quedarse, achicarse, atrofiarse mucho Sí. y se esconde detrás de las heces intestinales, entonces la ecografía muchas veces no lo ves. Y te encontrás con la paciente que viene asustada y dice, doctora, no tengo un ovario. No, no es que no se visualizó. O sea, terminás al final generando un gasto en salud que no nos sirve. Sí, si la paciente tiene algún síntoma o ella venía con sangrados muy abundantes, un endometrio engrosado, entró en su menopausia, uno la controla. En las pacientes obesas es de buena práctica pedirla, porque probablemente tengan un endometrio engrosado y no nos vamos a desayunar con un sangrado muy abundante en algún momento. Pero digamos que en la práctica lo que uno debería es no necesariamente pedirlo. Ah, bueno. ¿Qué importancia lo del cáncer de ovario? Porque es tan maldito que cuando da síntomas ya te... Tarde, y llegaste pedir tarde. marcador el 125, yo sé que los marcadores no son diagnóstico, pero a veces, Ayuda. A sí, veces ayudan. Sí, con el cáncer de ovario es muy difícil porque es eso, no tiene screening. Es claro. como páncreas, como Mm, que, ¿qué hacemos? sí, sí, sí. La verdad que es atroz en ese sentido. Sí, sí, la verdad que sí, lamentablemente. Ujú. Bueno, creo que no hay ninguna preguntas más, por ahora. No. Así que, bueno, la verdad que te agradezco muchísimo, brillante. Y lo que te voy a pedir, no sé si llegaron a pasar porque yo no veía las diapos de los cursitos. Ah, Y solo, si quería, si los podés pasar y darnos algún contacto para quien se ahí quiera. lo vuelvo a poner. Ahí está, ahí Espérate está. que ahí está. Sí. Y ahí hay un QR para el que quiera. Ah, Que a mí personalmente me parece que hay cosas que no están muy linkeadas o muy vinculadas con lo de ustedes, pero, materia o endocrinología ginecológica o osteoporosis son cosas que súper, súper nos tocamos todo el tiempo. Sí, seguro, seguro. Y aparte, estas cosas también como para poder derivar, porque hay muchas pacientes que vienen a la consulta por el sobrepeso, porque entran en la menopausia, y hay un montón uno no tiene armas para esto y saber cuándo derivar y no mandar Que yo creo algo. que ese es el punto. Lo que hablábamos al principio con el doctor Bosque, como que el objetivo de esto es la calidad de vida y la prevención. Todo lo demás, sí, bárbaro, son herramientas que uno cuando las necesita las puede utilizar,
pero creo que eso es la base de la buena medicina. Sí, seguro, seguro. Interrelacionarse e interconsulta, la verdad que favorece muchísimo porque hay tantas cosas en medicina ahora, tantas drogas nuevas, que es imposible abarcar todo. Lo que era antes el Totalmente, médico de cabecera tenía muy pocas cosas y era como todo más estructurado, pero es- ahora ha avanzado todo tanto hasta con los exacto, métodos diagnósticos y todo, que bueno, es- uno no sabe a veces dónde totalmente. está parado. Una de las Mm. cosas que, bueno, yo me formé trabajando en equipo, o sea, para nosotros Claro, claro. era, en las viejas épocas en el francés vos golpeabas la puerta del de al lado porque decías, tengo esto, decime qué hago. En el italiano fue más complejo porque es más grande, pero también levantabas el interno y decís, va una paciente para allá porque creo que esa es la mejor manera. Y en el consultorio privado también uno puede hacer eso, porque la notita, el Sí, WhatsApp o el mail al colega, creo que es es la manera de trabajar. claro, es lo que más ayuda. Bueno, te agradezco muchísimo, Por espero favor, tenerte otra vez con nosotros. con todo gusto. Y les quería comentar que, bueno, la próxima reunión científica va a ser el 13 de junio y vamos a tener como invitado al profesor doctor Julio César Bay, que nos va a hablar un poco de seguimiento de los pacientes en la enfermedad celíaca. ¿Sí? Bueno, buenas noches y Sábado. muchísimas gracias. Chau, hasta Nos luego. vemos. Chau, chau.